Pues como todos los domingos lo hacemos, vamos a pasar a dar testimonio de Dios. Vamos a dar testimonio en cualquier parte que nos paremos, mientras el Señor Jesucristo nos permita traer su mensaje. Mientras el Señor Jesucristo nos permita predicar su palabra en cualquier lugar que estemos, siempre vamos a dar testimonio de que Dios es un solo Dios. Y vamos a ir a corroborarlo con las Sagradas Escrituras en el capítulo número 32 del libro de Deuteronomio y en el verso número 39. Deuteronomio, capítulo 32 y en el verso número 39. Y la palabra de Dios dice así: mira ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí Dios en este verso está diciendo que la gente debe de ver, el mundo entero, de que Él es Dios. Y sigue diciendo: no hay dioses conmigo. El Señor Jesucristo, a través de su palabra, que habló a sus santos profetas y apóstoles, que habló el Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra santa y nos enseñó qué es lo que debíamos de creer. Lo que la gente ahora en este tiempo se equivoca, las religiones y la gente que quiere venir, los satanistas, ellos adoran a muchos dioses. Y aquí Dios es claro cuando dice que no hay dioses con Él, que Él solo es alabado y glorificado en el cielo, que no hay un Jesucristo pequeño, como dicen los testigos de Jehová, a un lado de Él, y que Jehová es el Padre que está sentado en el trono. Aquí dice la palabra y es clara, la palabra dice: no hay dioses conmigo. Cuando la palabra dice no hay dioses, es que no hay dioses. La gente no entiende. Cuando ellos confunden, la gente, como en el libro de los Hechos habla la palabra de Dios y dice que Esteban vio el cielo abierto y a la diestra de Dios estaba Jesús sentado, dice. Y ellos confunden, piensan que Dios es en su capacidad tan pequeña, sin el Espíritu Santo y sin la revelación de Dios. La gente piensa que estaba aquí un Dios, que estaba Jehová y que al lado estaba Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? La diestra de Dios significa el poder de Dios. En Jesús está todo el poder. En el nombre de Dios está su poder. Y la gente confunde y piensa que son dos dioses. La Biblia nunca se va a contradecir. Si una persona dice que es un apóstol en este tiempo, un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, un obispo, un diácono de parte de Dios, y viene y contradice con la misma escritura, las sagradas escrituras, no es de Dios eso, porque no tiene el espíritu, tiene el espíritu de Satanás, porque ellos se creen dioses. Lucifer enalteció su corazón y él quiso que lo alabaran y lo glorificaran. Pero Dios dice: no hay dioses conmigo. La Biblia dice que hay un solo Dios. Los mormones dicen que son 5. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios pequeño, que no es el Dios todopoderoso, dicen los testigos de Jehová. ¿Será Jesús el Dios todopoderoso? Vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Porque luego los testigos de Jehová, fíjate, vamos a ver, vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, porque quieren hacer otro Dios.
Estamos dando testimonio, como siempre lo hacemos, de que Dios es un solo Dios. Fíjate lo que dice la revelación, capítulo 1, verso 1 del libro de Apocalipsis. Los que me están viendo por internet, síganme las Sagradas Escrituras para que vean que todo lo que hablamos está conforme a la palabra. Fíjate, la revelación de Jesucristo. ¿Quién está revelando aquí? ¿Quién es Jesucristo? Sigue diciendo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y sigue diciendo en el 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Vamos a leer en el 4, vamos a leerlo todo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de los tronos, de su trono singular, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando del trono en el cielo y está hablando del Hijo de Dios. Él fue el primogénito de los muertos porque Él resucitó para ser glorificado su cuerpo, y eso es lo que nos está enseñando aquí el libro de Apocalipsis. Sigue diciendo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la palabra. Yo soy, fíjate, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es el alfa y el omega? ¿Qué va a decir? Principio y fin, dice el Señor. Ya hemos visto quién es el Señor. Pablo le dijo en el capítulo 9: Señor, ¿quién eres? Y le contestó: soy Jesús. Jesús es Dios. Y no estoy hablando del Hijo de Dios del cuerpo, estoy hablando del Espíritu eterno que estaba dentro del Hijo de Dios. El que es y el que era y el que ha de venir. Los testigos de Jehová dicen que no es el Todopoderoso, y aquí dice el Todopoderoso. Aquí, fíjate, dice el Señor, y el Señor es Jesús. Y él dice que Él es el Todopoderoso. ¿Y de quién es esta revelación de la que está hablando este libro? La revelación de Jesucristo, dice en el capítulo 1, verso 1. ¿Quién es el Señor? Es Jesucristo. ¿De quién están hablando en el libro de Apocalipsis y de toda la Biblia? De Dios. Y de la salvación que iba a traer al mundo. Cuando la gente no tiene el entendimiento, ellos dicen que son dos diferentes. No confundas, el Hijo no era Dios. Dios estaba usando ese Hijo para manifestarse al mundo. Ese hombre no era Dios. Pero la gente confunde y lo quiere hacer Dios, y quieren decir que ahora son dos dioses. Pero no, Él fue glorificado. ¿Qué significa glorificado? Él era el ejemplo de lo que va a pasar con los seres humanos. El humano, el Hijo, se transformó en espíritu, se unió al Padre. Dijo Jesús: yo y el Padre uno somos. ¿Qué significa? Que se transformó en espíritu, el espíritu mismo, no hay otro. Pero la gente quiere cambiarle. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y Pablo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Son dos. El que vio Esteban eran dos. No. Significaba que estaba viendo un trono, un solo trono, dice el Apocalipsis, un solo Dios. Esta gente que quiere traer esta basura y enseñar mentiras, y quieren destruir a la gente, porque eso han logrado estos predicadores.
transgredir la palabra de Dios y blasfeman. Cuando la gente dice que son dos dioses, blasfeman. Pero nosotros estamos en el fundamento, en el cimiento, en el único Dios verdadero que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dice que son dos señores. Lo mismo dice aquí en Apocalipsis: yo soy el principio y el fin, dice el Señor. ¿Quién es el principio y quién es el fin? Es Dios. Él le puso principio a las cosas y Él le pondrá fin a las cosas de esta que se ven aquí en la tierra, porque dice que va a destruir esta tierra por el pecado que se ha cometido en ella. Pero la gente quiere agregarle, miente, no conocen al Dios de las Escrituras. Dicen que Dios es Trinidad. Ahí dicen en el Deuteronomio: no hay dioses conmigo. Y nosotros siempre, en cualquier lugar que nos paremos, vamos a dar testimonio de que Dios es uno. Y vamos a ir con el tema que el Señor Jesucristo nos trajo en este día. Vamos a ir a leer en el libro del Evangelio, en los Evangelios. Vamos a ir a leer el libro de Mateo, en el capítulo 19 y en el verso 14. Mateo, capítulo 19, verso 14. En el 13 vamos a empezar. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 13. Dice así la palabra de Dios: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. O sea, los discípulos le dijeron: no, dejen en paz al maestro, no va a andar orando por los niños. Pero Jesús dijo, ¿qué dijo el maestro? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Debemos de orar por los niños? Así es. Es que Jesús enseña muchas cosas sobre los niños aquí en esta escritura. Los discípulos decían: no ocupas orar por los niños. Pero hay una palabra muy interesante aquí. Dios dice que se los pueden llevar, que no se lo impida. Y mucha gente en las congregaciones impide esto, ¿verdad? Los mandan allá a un salón aparte. Les están impidiendo escuchar la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué tienen que hacer los niños? Escuchar la palabra juntamente con los demás. No se lo impidas. Pero un niño se quiere bautizar a los 6, 7 años, ¿se lo puedes impedir? Si Dios tocó su mente y su corazón para que se bautice, como dice la Escritura, y lo redarguyó de su pecado, ¿le debes de impedir? Un niño de 6, 7 años ya tiene conciencia, ya entiende lo bueno y lo malo. Si Dios lo tocó, adelante. Pero no de los infantes como los católicos dicen, porque ni bautizan, no me les echan agua, ¿no? Eso es diferente. Dijo Jesús: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo le impide la gente en el mundo que los niños vengan a Dios? A ver, ¿cómo impide la gente del mundo que los niños vengan a Dios? Los discípulos tenían el mismo pensamiento. La gente, por eso está esta escritura aquí, porque la gente está impidiéndole a los niños llegar a Dios. ¿Y cómo la gente? Ese es el tema que Dios trajo hoy. ¿Cómo la gente impide que los niños vengan a Dios? Hay muchas maneras. El mundo se dedica a eso. Satanás
se dedica a impedir y a destruir las vidas de los niños y de las niñas desde pequeños. ¿Cómo Satanás detiene que los niños lleguen a Dios? Los violan desde niños, sus papás los abandonan, los venden por droga, los sicarios van y se los roban, los gobernantes los sacrifican, los roban y hacen sus rituales satánicos. ¿Por qué el mundo está impidiendo que los niños vengan a Dios? Con su ideología LGTB, en las escuelas, le están impidiendo a los niños conocer verdaderamente quién es el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas, a Cristo Jesús. ¿Cómo le impiden a un niño? Adoctrinándolo con la mentira, con las religiones, diciéndole que Dios son tres, metiéndole en la televisión, en las caricaturas, la brujería, que la magia está bien. Ahí estaba un video que vimos en donde está el príncipe, supuesto príncipe de Inglaterra, uno de los hijos del diablo, esos de la familia real, con su esposa, en un lugar con muchos niños, con unas varitas en las manos, haciendo brujería de Harry Potter, leyéndoles el libro de Harry Potter. Le están impidiendo a los niños venir a Dios. Fíjate. ¿Y las iglesias qué hacen? ¿Quién predica esto? ¿Los gobernantes se roban a los bebés recién nacidos? ¿Pero para qué se los roban? Los prostituyen, hacen rituales con ellos, destruyen las vidas, marcan la vida. Los papás inconscientemente dejan de que los niños vengan a Dios cuando les ponen las caricaturas y las películas horrendas, en donde practican el satanismo, en donde les abren los ojos a la sexualidad, que es lo que quiere hacer el gobierno con todos los niños en el mundo. Veía un debate en Estados Unidos. ¿Quién estaba debatiendo? Un papá. Y no son ni cristianos esta gente. Estaba el papá debatiendo contra el gabinete de la escuela, que viene siendo el director y las maestras del distrito, que tienen un lugar más arriba. ¿Y qué estaba debatiendo? ¿Por qué le están enseñando la homosexualidad a mi hija? ¿Por qué a mi hijo le están enseñando que está bien que se bese con un niño a los 6, 7 años? ¿Por qué le están enseñando por qué permiten? Fue una persona, un hombre vestido de mujer, a leerle cuentos de la sexualidad a un niño de 5, de 6, de 7 años, metiéndoles en la cabeza que está bien que una mujer se vista como hombre y que un hombre se vista como una mujer. Son perversiones, son maldades para distorsionar a los niños, para que desde niños ya destruyan su vida y cuando crezcan no quieran acercarse a la verdad. Dicen mucha gente, esa es la mentalidad del ateo y de mucha gente que no cree en Dios. Si Dios permitió que me violaran de niño o de niña o que me traficaran, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios no existe. Dios no existe. Eso es lo que Satanás le mete a la gente en la cabeza. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos, los papás no cuidan a sus hijos. El abuelo pervertido lo violó a la nieta, al nieto, porque los papás tenían que trabajar
Los dos. ¿Qué es más importante? ¿Comer frijoles y arroz toda la semana y tener un techito de madera pobre y poquita ropa y lo necesario? ¿O dejar a tus hijos con cualquier persona para que les toquen, les lastimen sexualmente, les toquen partes donde no les deben de tocar? Pero los papás prefieren irse a trabajar. ¿Y en dónde están los hijos ahora que sufrieron esas consecuencias, que no conocieron de Dios? ¿Qué les pasa? Son drogadictos, son rateros. Las muchachas se prostituyen, tienen hijos y los tiran al bote de la basura, o tienen hijos y se los dejan a la familia. Esto es lo que sucede. Las mamás abandonan a los hijos. De esta manera, como dijo el Señor, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidas. Toda la humanidad entera, la mayoría de la gente que no conoce de Dios, le está impidiendo a los niños, a las generaciones futuras, que no se acerquen a Jesucristo. Pero les enseñan ciencia, les enseñan tonterías. Las novelas, la porquería de novelas que salen en la tele, que les enseñan sexualidad, violaciones, drogadicción, desear. En el Antiguo Testamento, ¿qué dice? No desearás a la mujer de tu prójimo, no desearás su casa, no desearás nada de lo que él tiene. Y desde chiquitos en la televisión les enseñan a los niños, los que les permiten ver la tele, esas porquerías, que deseen lo material y las cosas que no convienen en la vida. ¿Cómo es posible? Los discípulos estaban igual, eran discípulos del Señor y le impidieron que llegaran a Él. No puedo creer que la gente no se dé cuenta, En Estados Unidos varios papás, y no son cristianos necesariamente, ni quieren seguir la palabra de Dios, pero le están enseñando a sus hijos la perversión a los niños de 5, 6, 7 en la primaria. Se los llevan. Hay lugares, estaba escuchando un testimonio de un hombre que estaba encubierto. Un pedacito del video lo pasaron. Quizá no lo dejen, quizá lo han quitado ese video ya del internet. Un hombre que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos. Y él dijo: me he robado más de 70,000 niños en Nueva York, en New Jersey, que viene siendo el estado. Es bien fácil robarse a los niños y a las niñas. Dice: yo no les hago daño, dijo él. Yo solo me dedico a robármelos. Estaba la voz cambiada y su cara estaba tapada, no se veía. El entrevistador era un reportero y estaba diciendo esto. ¿Y qué decía el reportero? Le preguntaba: ¿pero a dónde se llevan a los niños? Dice: la ciudad de New Jersey, todo el estado está lleno de túneles abajo la ciudad. Ahí es donde viven estos niños, encadenados, desnudos, sin comer, se mueren de hambre, los usan en rituales satánicos, los violan, los venden, los prostituyen. ¿Por qué no levanta la voz los predicadores? Yo me pregunto. La gente está ciega. Son ciegos guiando a ciegos, dice la palabra de Dios. Esa es la realidad del mundo. Y esto siempre ha existido. Esto siempre ha existido. Pero tú tienes que proteger a tus hijos. Yo veía en la iglesia apostólica que los jóvenes, adolescentes, los dejaban ir a las casas de los otros hermanos y se quedaban a dormir. Error. Tú no te debes de quedar a dormir en la casa de nadie, porque el demonio se mete fácilmente en la gente y empiezas a practicar y a hacer cosas que no te convienen y a desviarte del camino de Dios. Hijos en el mundo desprotegidos.
en donde los papás les enseñan a tomar, les enseñan que perder la virginidad a las hijas a la temprana edad más pronto, a más pronta temprana edad que puedas, es bueno. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Su papá le dice a la hija: usa preservativo, hija, pero tú ten los novios que tú quieras tener. Esto es lo que es el mundo y la realidad. Un caso aquí hace unos meses, hace un año, creo, un año y medio, aquí en el Mariano Matamoros, cerca de donde vivimos, aquí en Tijuana, un maestro de educación física violaba a niñas de la escuela. Y el hombre está libre, protegido por el gobierno, protegido por la supuesta policía. Y la directora no lo reportó inmediatamente, nada de eso. Coludidos, satanistas, encubiertos en las escuelas, diciendo mentiras de la historia de este país, enseñando mentiras. En la escuela a los niños les enseñan que está bien que dos papás adopten a un hijo y que sean pareja, o que dos hombres o que dos mujeres igual, machorras, lesbianas, estén teniendo un hijo, que adopten un hijo, o que salgan embarazadas por un hombre y que tengan y lo críen las dos mujeres. ¿Esta basura qué? Esto es un cochinero el mundo. El Señor Jesús les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Algo bien importante, fíjate. Algo bien importante. Vamos a leer aquí en el Nuevo Testamento, fíjate. Y vamos a leer en el libro Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 20. Jesús dijo que de los tales es el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 14 y en el verso 20. Y la palabra de Dios dice así: hermanos, no seas como niños en el modo de pensar, sino sean como los niños en la malicia. ¿De qué hablaba Jesús? De la malicia. Un niño no tiene maldad como un adulto. El papá lo agarra de la mano y le dice: ven para acá, hijo, y confía ciegamente el niño en el papá y en la mamá. Así Dios quiere que confiemos sin malicia en Él. Es importante que a un niño no lo expongas a la pornografía de niño, a la sexualidad. El predicador de Dios le tiene que enseñar lo que dice la palabra de todos los temas, pero para que Dios lo proteja y lo cuida y le enseñe de la manera correcta. Pero el mundo quiere quitarle la malicia a los niños, quiere pervertir la mente de los niños, quiere dejarlos escoger a ellos. ¿Cómo va a escoger un niño su sexualidad si no sabe ni lo que es eso? Desde el infierno viene esta enseñanza que quieren meter estos gobernantes, hijos de Satanás. Tenemos que ser como niños en la malicia, dice el apóstol Pablo. Que no tengamos maldad cuando nos acerquemos a Dios, y que los niños no los transgredan con la maldad. Se va a quedar a dormir en la casa de la hermana. ¿Usted cree que confío en una hermana o en un hermano? En nadie. En nadie se debe de confiar más que en Dios. Pues lo que enseña la Escritura.
Recuerdo un testimonio. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿eh? Estamos viendo. Jesús dijo que dejan a los niños ir a Él, pero el mundo está haciendo. Satanás sabe lo que dice la palabra y lo que ha hablado Dios. Dios dijo que lo dejen venir a Él, pero Satanás dice: no, voy a impedir de todas las formas y de todas las maneras que no se acerquen a mí o a Él, o sea, a Dios. Eso es lo que Satanás hace. En el libro de Juan, creo que es. Vamos a leer en el libro de Juan. Creo que es en el libro de Juan, ¿eh? Déjame buscarlo. No, va a ser Mateo. Es Mateo, en los primeros versos. Capítulo 2 del libro de Mateo, verso 13. Capítulo 2, verso 13 del libro del Evangelio de Mateo. Y dice así la palabra de Dios: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: llamaré de Egipto a mi hijo. Y sigue diciendo en el verso 16: en Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes mandó matar a los niños porque también quería matar al Hijo de Dios, de acuerdo a lo que decía la profecía, que iban a ser de Belén, de Judea, un Salvador. Y quiso detener, pero siempre los gobernantes, ¿a qué se dedican? Aquí está en la Biblia: a matar niños. A eso se dedican. Aunque salgan en la tele y hagan la cara muy bonita los señores y las señoras ahí y hablen otras palabras, la Biblia te enseña que ellos se dedican a matar niños menores de 2 años. Porque ellos dicen: entre más pequeño está o recién nacido del vientre, es más inocente. Son malvados. Herodes era un hijo de Satanás que hizo matanza de niños. ¿Por qué la gente no ve esto? ¿Por qué la gente en las iglesias no previenen esto? Porque no lo predican. Cuiden a sus hijos y cuiden a sus hijas. Instruye al niño en su camino, dice la palabra, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Enséñale de Dios, y cuando él sea grande, él solito, ella solita va a tratar de seguir el camino de Dios, porque su palabra, dice la palabra de Dios, que cuando él habla algo no vuelve vacío a él. Tiene poder lo que el predicador habla de parte de Dios en la mente de los hombres y de las mujeres, de los niños y de las niñas. Escuchan, aprenden y ellos van a seguir el camino. Pero estos gobernantes malvados quieren apartar. Fíjate, Herodes se quería oponer a la profecía de Dios.
Era un gobernante, era un rey. Lo que equivale aquí a un presidente. Imagínate, se oponen a la voluntad de Dios. Jesús dijo, lo leímos al principio, que no le impidan venir a los niños a él. Y aquí Herodes estaba impidió que muchos niños llegaran a Dios. Hizo matanza. Imagínate matar niños menores de 2 años. Que ahorita venga la policía y el ejército y empiecen a matar a todos los niños y a las niñas. Imagínate. En muchos países ya lo hacen. Y acá en Estados Unidos y en México y en el mundo lo hacen encubiertamente. Se desaparecen niños y niñas, como daba testimonio este hombre. Y viven en los abajo. Así como tenemos aquí un lugar donde hay túneles aquí abajo recuerdo que mi abuelo decía que él estudió en la escuela Lázaro Cárdenas. En aquellos años era la única preparatoria aquí en Baja California. Estoy hablando de los 20, de los 30, 35 por ahí, 1935. Y me decía que se tenía que internar porque no, pues él es de Mexicali, o vivía en Mexicali cuando era joven. Y se internó ahí para estudiar la preparatoria y decía que abajo había túneles, porque antes ahí fue un casino en donde Al Capone, este hombre mafioso muy famoso de la historia, venía y jugaba y traficaba alcohol, cigarros y mujeres. ¿En dónde lo hacían? Abajo en los túneles. Estoy hablando de Lázaro Cárdenas. Ahí. Lo mismo que hay túneles en el hipódromo. Muchos testimonios de mucha gente que han trabajado ahí. El hipódromo, donde está ese hijo del diablo Hanrón. Ahí abajo, donde hace sacrificios, donde tiene animales, donde tiene gorilas. Me decía un compañero de trabajo que él trabajó de mesero en el hipódromo del Caliente. Y abajo, ahí tiene animales exóticos, como gorilas. Le tocó ir a darle de comer a los gorilas. Después que los engorda y los hace así, los mata y se los come. Los hace licor, los hace comida, la sangre se bebe. Este es el tipo de gente que son gobernantes de este mundo. Así como Herodes son todos. Siguen ese mismo camino, ese mismo camino, esa línea, esa misma mentalidad, esos pensamientos que Herodes. Se quieren anticipar a que antes de que el niño crezca para destruirlo desde pequeños. Unos matándolos, a otros prostituyéndolos, violándolos, lastimándolos, enseñándoles mentira en la tele, en la escuela. Va a llegar el punto que es mejor sacar a los hijos de la escuela y enseñarles tú en tu casa, como se hacía antes. Eso es lo mejor. Va a llegar el punto que eso va a ser lo mejor. ¿Por qué? Por el cochinero que hay en las escuelas. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer al libro de Levítico, capítulo 18, verso número 10 del libro de Levítico. No, no es ahí, no es el 10. Va a ser Levítico 18, 21. Y dice así la palabra de Dios. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Otra vez, no des hijo tuyo para ofrecerlo por el fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Quién es Moloc? ¿Sabe alguien quién es Moloc?
Es un ídolo. Lo representan como un búho en el tiempo actual. Es un mono en donde está así con las manos así salido. Es como antes como un pájaro en unas civilizaciones. Otros lo tienen como un búho. Tiene las manos así estiradas. Y ahí agarraban y ponen al bebé o al niño que van a sacrificar. Y prenden fuego y lo agarran y lo matan ahí. Hubo un reportaje muy famoso de un reportero de acá de Estados Unidos que es masón. Él es masón, pero le hizo ese reportaje y lo sacó viral a la internet a todo el mundo. Hay un lugar en donde se llama Bohemian Grove, se llama en inglés, o el lugar de los bohemios. Es una reunión que tienen los presidentes de Estados Unidos y todos los poderosos de Estados Unidos cada año. Ese lugar es en el bosque. No recuerdo la ciudad donde lo hacen. Es en Estados Unidos. Y ahí son puros hombres los que van, no van mujeres. Este masón, porque es masón por la familia, él dice, él es un reportero, dice mi tío, mi abuelo fue masón, mi tío fueron masones del ejército, comandante, general, teniente, desde familia viene de masón, de masonería. Y haz de cuenta que él en ese reportaje grabó adentro de esta hermandad que hacen esta gente supuesta. ¿Y qué pasó? Ahí estaba, y está el video por internet y tú lo puedes ver, cómo está la estatua de ese mono y están sacrificando a un bebé. Y estaban ahí los presidentes de Estados Unidos, está en el internet el video. Y si lo quieren negar, pues es ya tonto el que no crea que es real un video. Pero Dios dice aquí en su palabra, ellos van y sacrifican a Moloch. Es este Dios del que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no des a tu hijo tuyo para ofrecerlo por el fuego a Moloch. Casi siempre cuando van a sacrificar a una persona o a un bebé, tienen y prenden fuego. Prenden la estrella. Moloch, ese mono es como un búho gigante, pero lo estoy hablando así como del tamaño de una casa, así grande, de 2-3 pisos. Ahí lo tienen ese mono. Y ahí hacen los sacrificios. Y se escucha el grito de los niños, de los bebés que estaban sacrificando. Y la gente, no, ¿por qué sucede esto? Ellos pueden creer en lo que ellos quieran. Va a venir el tiempo que Dios les va a dar su recompensa por hacer esto. Pero me pregunto yo, ¿por qué la gente participa de esto? ¿Por qué la gente no cuida a sus hijos y a sus hijas y se los roban? ¿Por qué la gente no pone atención? Y deja eso. Sabemos que el único que nos puede proteger es Dios. El único que puede hacer que no te sucedan estas cosas atroces es Dios y por su voluntad. Ahí dicen, ahorita lo leímos, que en el libro de Deuteronomio, yo soy el que hiero, yo soy el que sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Esto dice Dios. Pero los gobernantes andan en esto del satanismo, en el ocultismo, en la masonería, en la mentira, en el catolicismo, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, aunque le carguen la escritura. Y sacrifican a sus hijos. Les gusta, son malos, son malvados. Es muy horrible esto. Quitarle la vida a un ser humano, dice la palabra de Dios. No matarás, dice la palabra de Dios. Y el diablo, como veíamos, Jesús dijo, no le impidas a los niños venir a mí. Y el diablo sabe que contradiciendo la palabra de Dios hace que los niños no se acerquen y conozcan de Él. No des hijo tuyo para ofrecerlo por el fuego a Moloch. Qué horrible. Los gobernantes hacen esto. Aquí en México, si tú estudia un poco la historia del país,
en el sexenio que estuvo Salinas de Gortari. Un satanista abiertamente, su hijo es un sumo sacerdote abiertamente. Lo salen ante los medios de comunicación y lo hablan. Y él en el sexenio de Salinas de Gortari, troques y troques que iban de cuerpos de gente y de bebés, miles y miles trailers llenos de cuerpos a Guatemala. Ahí hay testimonio de la gente, de los soldados que lo vieron. Y acá hace poco un video subió una señora, la desaparecieron. Era una policía de la Ciudad de México. Y la señora vio cómo estaban los cuerpos de los niños adentro de un tráiler también. Y la señora se impactó, casi se moría, le daba un infarto ahí. Era una seguridad de algún lugar, ahí sale el video con ella. Y al tiempo la desapareció el gobierno, porque habló y dijo lo que vio. Esto es la realidad de todos los días. A unas cuadras de aquí acaban de encontrar en la gasera de aquí o gasolinera de ahí de la esquina. Está la comida en el Boulevard Cucapá y adelante está una gasolinera, la primera gasolinera. Ahí están las noticias. 13 cuerpos se encontraron adentro de un carro, sin vida. Realidad lo que les estoy hablando. Y está en la Biblia y Dios lo prohíbe. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 3. Segunda de Crónicas, capítulo 28 y en el verso 3. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 3. Vamos a empezar en el verso 1. Capítulo 28, verso 1, segunda de Crónicas, dice así. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Estamos viendo los gobernantes todavía, fíjate. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. ¿Cuál es el camino de los reyes de Israel? Vamos a ver. Y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Hasta ahí. Este es el camino de los reyes de Israel. No crean que este líder de Israel ahorita, el primer ministro le llaman, es de parte de Dios, aunque sepa la Biblia. Los caminos que esta gente lleva son de Satanás, de Baal. Así como Acaz estamos viendo. Reinó, pero quemó incienso en el valle. Y luego dice que hizo pasar a sus hijos por el fuego. Hacer pasar a tus hijos por el fuego significa varias cosas. Significa que los sacrificas a la deidad, pero también que los haces, les enseñas la maldad para que ellos practiquen eso en un futuro. Es lo que quieren hacer en el mundo con los niños. Adoctrinarlos con la basura de la homosexualidad. Adoctrinarlos con la mentira, con la perversión. Dios se los tiene contadas a todos y guardadas por toda la maldad que desde el principio. ¿Cuál fue el primer asesino? ¿Quién fue el primer asesino? Lucifer. Porque
hizo que murieran una tercera parte de los ángeles en el cielo. Y el primer asesinato contra los humanos fue Gadriel, que engañó a nuestra madre y a nuestro primer padre, Adán y Eva. Y de ahí se han suscitado lo mismo. Y la gente enseña, y los demonios y esta gente prefieren practicar esto. O sea, un satanista le enseña satanismo a su hijo. Un deportista le va a enseñar deporte a su hijo. Un cocinero va a enseñar a sus hijos y a sus hijas a cocinar. ¿Sí, no? Un matemático le va a enseñar matemáticas a las hijas o a los hijos. Porque eso lo tiene, es su manera de lo que ha aprendido en la vida. Un mecánico le enseña mecánica. Pero Dios prohíbe que hagan pasar a sus hijos por el fuego. Y Acaz hizo pasar a sus hijos y les enseñó abominaciones. ¿Por qué la gente no entiende? Es lo que no entiendo. ¿Por qué la gente no cree? Se ríen muchos de ahí en el mundo. Hasta que no les pasa a su propia familia o a alguien cercano, no creen eso. Vamos a leer capítulo 8, verso 12 de Segunda de Reyes. Capítulo 8, verso 12 de Segunda de Reyes. Capítulo 8 de la Segunda de Reyes, verso 12. Vamos a leer en el 11. Y dice así: y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Está hablando de Eliseo. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Esto es lo que hacen los hombres del mundo, de los gobiernos, de las sectas, los satanistas. Sacrifican a los bebés, los avientan, les cortan la cabeza. Es verdad. Es parte de lo que Satanás les pide. Y a las mujeres, a las niñas las embarazan de 10, de 11 años y dejan que tenga el bebé ciertos meses y hacen lo que este hombre hizo, que iba a hacer. Dios le dio, Eliseo empezó a llorar porque Dios le empezó a mostrar lo que iba a pasar y lo que iba a hacer este hombre con gente del pueblo de Israel. Y Eliseo llora y le dice: ¿por qué lloras? Porque Dios me acaba de demostrar lo que vas a hacer. Vas a ser un rey poderoso y vas a hacer esto con los hijos, con los jóvenes. Matarás espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de las mujeres que estén encintas. Son prácticas que siempre se han hecho para que entiendan que un satanista o que los gobernantes agarren y embarazan a las niñas para que... Y para sacrificarles a los bebés y comérselos. Se comen el corazón, les cortan la cabeza. Y esto es verdad. No se asusten. Satanás es real, no tiene piedad. Nunca me enseñaron esto en la iglesia. Lo que dice la palabra, lo que han practicado siempre, para que se cuiden, para que cuiden a sus hijos y a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas, toda la gente, de sus mismos familiares. No entiende la gente. Todo está en la palabra. Esta práctica lo han hecho desde antes. Estrellan a los niños bebés así, ¡pum!, ya que salen del vientre de las mamás. Y las que están encintas les abren con un cuchillo y con un bisturí les abren para sacar al bebé y comerlo y matarlo recién nacido. ¿Qué maldad puede haber en el ser humano tan grande para hacer estas atrocidades, estas abominaciones? Los violan a los bebés recién nacidos. Son asquerosidades, abominaciones.
Es horrendo. ¿Pero por qué sucede esto? Porque no dejan a la gente, a los niños, llegar a Dios. Porque prefieren esta ideología, prefieren el dinero. Hay papás que venden a los bebés por dinero. Hay otros peor, van y los tiran al bote de la basura. Y ahora en Estados Unidos, si no haces lo que ellos dicen, van y te quitan a los hijos de tu casa. Y les enseñan a los hijos, pero ahorita está ya más, a los hijos les enseñan en la escuela en Estados Unidos: tu papá no te puede pegar, tu mamá no te puede pegar. Si te pegan, vas con la policía y la meten a la cárcel o lo meten a la cárcel. Eso ha sucedido muchas veces en Estados Unidos, porque los papás, estamos hablando de corregir, golpear para corregir con una vara. Dice la escritura que ningún niño nunca murió porque le corrigieran con una vara, dice la escritura. No estamos hablando de sobrepasar la fuerza física que tiene un hombre o una mujer, como me ha tocado conocer gente que le pegan a un niño así. Eso no estamos hablando. Una cosa es corregir, o que lo hagan con coraje. Mucha gente lo hace con coraje. Eso está mal. Pero estamos hablando de la corrección. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 20 de Segunda de Crónicas y en el verso 13. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 13. Ese no, vamos a pasar a otro. Ese lo dejamos para más adelante. Vamos a ir en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, verso 6. Capítulo 33 de Segunda de Crónicas y en el verso 6. Capítulo 33, verso 6 de Segunda libro de Crónicas. Dice así: y pasó sus hijos. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no lo puso, ¿verdad? ¿A quién se lo dio? Bueno, sí y no, vamos a decir, porque vino a través de la tribu de Judá para revelar el nombre de Dios. Pondré mi nombre para siempre, dice. Les voy a dar el nombre mío, el nombre de Jesús. Sigue diciendo la escritura, fíjate lo que hizo este hombre. Pasó a sus hijos por el fuego, observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. La gente que practica esto, que quieren apartar a toda la humanidad de Dios, se dedican a eso. Son adivinos. Todos los que ves en la tele, me ha tocado ver ahí que salen entrevistando a mujeres y de repente, comediantes, y luego le dice la comediante así, estaban ahí, no sé qué, estaban preguntándole un video que salió y le dice: ay, aparte de bruja que eres, le dice, era una bruja. Se dedica a la comedia, pero es una bruja. Es un futbolista, pero es un satanista. Es un masón, es un gobernante, pero se dedica, igual que Herodes, a matar a niños para sus rituales. Pero aquí dice la escritura que cuando Manasés empezó a reinar, hacía estas abominaciones. Hizo pasar por el fuego
a sus hijos. Les enseñó la maldad, les enseñó el satanismo, la mentira, profanar sus cuerpos, apartarse de Dios, hacer lo malo delante de Dios. Capítulo 31, verso 18, vamos a leer ahí. Atrás, capítulo 31, verso 18. 31:18. Lo que debe de hacer la gente, fíjate, porque estos gobernantes son como Herodes, que sacrifican a los hijos, y estos reyes de Israel que fueron de la antigüedad hacían lo mismo. Pero lo que debe de hacer la gente, capítulo 31, verso 18, dice así. Segunda de Crónicas. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Eso es lo que debe de hacer la gente, consagrar a sus hijos a las cosas santas. ¿Y quiénes estaban ahí? Sus mujeres, sus hijos y sus hijas, chiquitos, grandes, adolescentes. Consagrar a los hijos a las cosas santas. La gente piensa que las cosas santas son las religiones. No. Las cosas santas es la palabra de Dios y su camino de santidad. Y aquí en la palabra nos enseña qué es lo que debemos de hacer. Inscribirse en las cosas de Dios. Buscar las cosas de Dios, el ayuno, la oración, apartarse de lo malo, buscar al único Dios verdadero. La gente debe de aprender las cosas de Dios, no las cosas del diablo, no lo malo. ¿Cómo voy a querer yo que quiera aprender a enseñarle a mis hijas cosas de los homosexuales? Fíjate. Y que les digas ella, dicen ellas, ¿no? O ellos, que son hombres o son mujeres. Ellos quieren sus pronombres, que me digan ella. ¿Qué es eso? Se inventan. Hay un niño ahí, hay un niño muy pequeño, ahorita ya está más grande, ya está adolescente, pero un niño tenía como la edad de 7, 8 años, y su mamá es una bruja, y vive en New Jersey, acá en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, pegado a Nueva York, y dice, salía en videos el niño vestido de mujer, la mamá lo pintaba desde que era un niño de 4, de 3 años, le pone pelucas, lo vestía como mujer y lo drogó. Varios videos que llegué a ver, este niño estaba drogado. Le da la propia madre, una bruja, hija de Satanás, haciendo pasar a su hijo por el fuego, enseñándole la homosexualidad. Y más adelante vimos otro video donde salía el niño bailando en un ¿cómo se dice? En un congal, en un lugar donde se prostituyen, y los hombres le tiraban dinero en el piso y el niño bailando en el tubo. 9, 10, 11 años, pintado con pelucas, y decía el niño aconsejando a los niños, hacía lives con homosexuales, y decía el niño, si tus papás no te quieren, si no te quieren que te hagas tú mujer o que seas tú homosexual, deja a tus papás, dijo el niño. Si tú tienes amigos que no están de acuerdo con que tú seas una lesbiana o que te gusten las mujeres, deja a tus amigos, no te convienen, decía. En un live ahí estaba. Esto es lo que es el mundo en realidad. Esto es lo que está haciendo la gente, haciendo pasar
por el fuego a sus hijos. Así como leímos aquí. Reyes perversos de Israel, gobernantes malvados del mundo en este tiempo. Les enseñan la psicología. Uno de los principales, no es el fundador, pero es del tiempo moderno, el a seguir de la psicología, era un homosexual violador de niños. Freud. La gente sigue la vida de, ¿cómo se llamaba? Leían ¿cómo se llama? No el Dalai Lama, el otro, un pervertido también, ese Dalai Lama que salió el video ahí, ¿verdad? Sí lo vieron, ¿verdad? Haciendo que un niño le diera un beso en la boca y que le chupara la lengua. Y ese salió ahí en todas las noticias. Y según son gente espiritual, guías, personas que guían a la humanidad, son una bola de pervertidos. Son unos malvados esta gente. Pero los papás los llevan a esos lugares. Los hacen que sigan a esta gente. Les enseñan sus pensamientos y sus doctrinas. Imagínate qué les pasa al mundo. Y hay gente que defiende esto. Defienden que se les enseñe esto en las escuelas. ¿Cómo vas tú como un hombre o como mujer, si eres un maestro y te dices ser cristiano y permites que en tu escuela se practique esto en el salón de clases? No eres de Dios. Si estoy yo de maestro, prefiero perder mi trabajo y renuncio en ese momento a yo participar de esa basura. Esto es lo que debe de hacer la gente. Esdras capítulo 8, verso 21. ¿Qué es lo que debe de hacer la gente? Esdras capítulo 8, verso 21 dice así: y publiqué ayuno ahí junto al río Jaaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Fíjate lo que hizo Esdras. Publicó ayuno, le dijo a la congregación, a los israelitas, les dijo: hermanos, vamos a ayunar para que Dios para poderle solicitar. ¿Qué es solicitar? Cuando una persona va a buscar trabajo, solicita trabajo, pero era para solicitar a Dios el camino derecho para ellos y para nuestros niños. Le tienes que ayunar, le tienes que orar a Dios y pedirle: Dios, cuida a mis hijos. Si en la escuela les quieren enseñar esta mentira, cúbrelos, apártalos de esta maldad, de esta perversión, de esta mentira. La escritura está llena y te explica qué es lo que debemos de hacer, pero no agachar la cabeza y decir: sí, lo que digan en la escuela está bien. La escritura te guía, Dios te guía a través de su palabra, te muestra, te enseña la verdad de Él. Y aquí el profeta Esdras dice: publiqué ayuno junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños. Tenemos que ayunar para que Dios guíe a nuestros hijos, para que saque esta basura del mundo que quiera venir en contra de los niños y de las niñas. Tenemos que levantarnos en ayuno y en oración.
¿Cuántas veces oraba Jesús? ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? Tenemos que estar orando constantemente, pidiéndole a Dios protección y misericordia por nuestros hijos y por nuestras hijas. Porque ahí en la calle andan la gente que roba a los niños, los gobernantes malvados y pervertidos que practican su religión y matan y destruyen vidas de niños y de niñas. Es increíble que la gente permita esto, porque la Escritura dice, y hablo para los que dicen ser cristianos, para todas las congregaciones supuestas. Cuando estaba el profeta, iban a pelear. Y el profeta le pidió, abre los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay más ángeles de parte de Dios, hay más gente que tiene el poder de Dios que gente que tiene el poder de parte de estos satanistas, de estos malvados gobernantes. Y claro, tenemos al Todopoderoso. Lo más importante es tener a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a seguir leyendo capítulo 13 del libro de Isaías y en el verso 16. Isaías capítulo 13 y en el verso 16. Dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 13 verso 16. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Esto siempre ha pasado a través de la historia. Van a agarrar a los hijos, a los bebés, y enfrente de ti se los van a estrellar. ¿Qué hacían? Me da risa los católicos, porque dicen ellos que son cristianos, supuestamente. Cuando en la historia de ellos está que ellos agarraban los romanos en unos coliseos, metían a los que seguían la palabra de Dios, a los que tenían el Espíritu Santo, los metían en un coliseo y los echaban a los leones. Primero aventaban a los hijos para que los leones se los comieran y después los aventaban a ellos. Y dicen que son cristianos los católicos, me da risa. Si fueran cristianos hubieran salido públicamente y hayan dicho, nos apartamos de la maldad y dejamos la religión del catolicismo y vamos a seguir a Dios y su palabra. Pero no es cierto. Matanza de niños, fíjate lo que dice, los niños serán estrellados delante de ellos, sus casas saqueadas. Y aquí está hablando de dos maneras. ¿Cómo te pueden estrellar a tu hijo? ¿Cómo pueden saquear tu casa? Tú prendes la tele y te están estrellando a tu hijo en su mente con la basura que le meten en la cabeza, lo que le enseñan en la escuela, lo que le enseñan en la religión que es mentira. Le están estrellando su mente para detenerlo. ¿Por qué permitimos esto? ¿No hay hombres que se levanten en oración en ayuno? ¿No hay mujeres que se levanten en oración en ayuno? ¿No hay quien quiera seguir a Dios y que enseñe la verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer el libro de Jeremías en el capítulo número 7. Verso 31. Jeremías capítulo 7, verso 31.
verso 30. Dice así: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Sigue diciendo: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió mi corazón, ni subió en mi corazón, dice Dios. ¿Por qué la gente hace esto? Queman a sus hijos y a sus hijas, les enseñan lo malo. Y en las religiones es lo mismo. No les enseñan el camino de la rectitud de Dios. No les enseñan. Como decía, me acuerdo que era una familiar del pastor, creo que era su nuera del pastor donde yo estaba supuesto ahí en la iglesia. Y todavía tiene el descaro de por Facebook lo publicaban. Y decía esta mujer: hijo, va a empezar la nueva temporada de Lucifer. Vamos a verlo por Netflix o no sé cuál plataforma de televisión lo pasen o no sé. Imagínate, haciendo a tu hijo pasar por el fuego. Una burla, una blasfemia, ese programa en contra de Dios, donde salen dos personajes, uno se llama Adán y otro se llama Eva, y Lucifer, y Miguel, y Rafael. ¿Por qué? Hacen burla de Dios. Y esta mujer supuesta de Dios, que supuestamente tiene el Espíritu Santo, hace a su hijo pasar por el fuego. Los arrojan al mundo, a lo malo. Edifican los lugares altos, dice, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé. Cuida lo que ven tus hijos, cuida lo que ven tus hijas, no les permitas tener iPad, televisión, porque la mente la distorsiona Satanás con su ideología y con su maldad y su perversión. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo Jeremías capítulo 9, verso 29. Capítulo 9, verso 19. Capítulo 9, 21 es del libro de Jeremías. Capítulo 9, verso 21. Dice así: porque la muerte ha subido por nuestras ventanas. ¿Dónde está la muerte? Por nuestras ventanas. ¿Cuáles son las ventanas? Los ojos. Ha entrado en nuestros palacios. ¿Cuáles son los palacios? Nuestras casas. Y nuestras casas. Para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. La muerte ha entrado. Satanás y su reino están adentro de las casas, a través de la televisión, a través de la música que no glorifica a Dios. Incluso la música que supuestamente es de Dios, la música que supuestamente es de Dios,
¿Cuál es la música que supuestamente es de Dios? Las alabanzas de los trinitarios y de todos los supuestos cristianos del mundo. Y las mujeres en pantalón, sin velo, pintadas. Le están enseñando a los hijos que eso es correcto. Los hombres con los pantalones pegados, con aretes, con el pelo largo, pintados también los hombres. Los están haciendo pasar a los hijos por el fuego. Le quieren enseñar eso a las otras generaciones que tienen novio, dicen. No existe en la Biblia el noviazgo. La única novia es la iglesia, dice la Escritura. Y la mujer antes de casarse. Y la Biblia te explica cómo debe de ser cuando un hombre encuentra una mujer. Un hombre encuentra una mujer, no una mujer encuentra un hombre. El hombre la tiene que encontrar. O sea que el que busca es el hombre, no la mujer. Esto enseña la Biblia. Porque dice la Escritura en el libro de Proverbios: el hombre que encuentra esposa, encuentra el favor de Dios. El hombre encuentra. Para encontrar buscas, no la mujer busca. Distorsionado la palabra, hacen pasar a los hijos por el fuego. Enséñale a tus hijos desde chicos esto para que aprendan lo que debe de ser el camino de Dios. Ahora en las iglesias tienen noviazgos, el muchachito anduvo con una, con otra. ¿Qué es esto? Están haciendo pasar a sus hijos por el fuego. Esto es del diablo. Cómo normalizan las cosas, cómo normalizan la maldad. Y todavía se salen y se jactan los gobernantes. Cuando estaba en campaña el presidente de Estados Unidos, Biden, con el Donald Trump, que fue el otro presidente, la mujer esa, fue y estuvieron debatiendo. Y uno le hacía burla al otro. Es que tú tienes jaulas con los niños, le decían. Se estaban burlando de lo que hacen en lo secreto. Le dijo: en los túneles tienes jaulas con niños y niñas, las que violas, le dijo abiertamente. Y ja, 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 se ríen. A la gente se lo muestran enfrente y la gente no lo entiende. Ese es el engaño más grande que Satanás ha hecho sobre la humanidad. El que la gente crea que ellos no existen y que Dios no existe. Así como no creen que Dios no existe y que Satanás no existe, así dicen: esto que los gobernantes hacen no puede ser, no existe esto. No existe la trata de personas, la trata de niños, de niñas. Los gobernantes son intachables. Los sacerdotes no. Los pastores, ¿cómo van a violarnos? ¿Cómo van a ser parte de los masones? ¿Cómo van a vender a los niños de su congregación? No, no es cierto. Los apostólicos no hacen eso. La luz del mundo no. Los de la asamblea no. ¿Cómo crees? Los evangélicos, los unicitarios, no es cierto, son santos. Ellos no practican eso. La palabra dice que lo practican. Todos están coluidos porque vienen de parte de Satanás. Porque si fuera así, si ellos fueran la gente, cuando es de Dios, te sales de la mentira. Si tú tienes un trabajo que no honra a Dios, te sales del trabajo que no honra a Dios. Si sabes que tu patrón está robando a tus compañeros de trabajo, te haces a un lado y te vas y buscas otro, porque vas a honrar a Dios al hacer eso, y Dios te va a honrar a ti y te va a conseguir un mejor empleo y te va a bendecir verdaderamente, porque lo estás honrando primero a Él. ¿Cómo participa la gente de esto?
El profeta Oseas dijo lo mismo, capítulo 13, verso 16. Todo esto está profetizado desde el principio, lo que iba a pasar y lo que practicaban ahí en ese tiempo. Capítulo 13 del libro de Oseas, verso 16 dice así. Dice, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Este es algo que Dios está profetizando y que está advirtiendo para, no solo para Samaria, es lo que practican en todos los países. Dios dijo, se apartaron de mí, los voy a dejar solos. ¿Y qué les va a pasar? Caerán a espada. Sus niños serán estrellados. Te roban a los hijos porque la nación entera está apartado de Dios. Y sus mujeres encintas, embarazadas, les abren el vientre. ¿Por qué les abren el vientre? Porque están apartados de Dios. Sacrifican a esas mujeres y a esos niños. ¿Por qué la gente no quiere acercarse a Dios? Esto es horrendo. Ideología de género en la escuela. Saquen esa basura. ¿Quiénes son más, los papás o los maestros? Los papás. ¿Quiénes son más, el ejército de un país o los pueblos del mundo entero? Los pueblos del mundo entero. ¿Por qué vas a permitir que te impongan? ¿Por qué vas a permitir que me digan cómo cría a mis hijos? Yo, el único que dejo que me imponga es Dios con su palabra. Eso es lo que las naciones deben de hacer. Se burlan en la tele abiertamente, en los medios de comunicación, que tienen el presidente es hijo de Satanás, Biden, que tiene jaulas con niños que viola, y los que son republicanos dicen, nosotros no hacemos eso, son del mismo, es lo mismo. Trump nunca, mi patrón me dice, Trump nunca hace eso, él no es un violador. Y está en una foto con el otro hombre que mataron, que tenía la isla de los niños donde violaban a adolescentes. Son lo mismo. Los gobernantes practican lo mismo. Hay un video donde está López Obrador besando a una niña en la boca. Ahí está el video por internet. No es él. Falsearon el video. Es un montaje, dice la gente. ¿Cómo crees? Es un gran hombre. Es un hijo del diablo. Es un hijo de Satanás. Si fuera si fuera un hombre de Dios, se hincara delante de Dios, no hubiera hecho rituales en las pirámides y no practicara la brujería él practica la santería, no practicara eso. Si fuera de Dios, he pecado delante de ti, Dios, practiqué esto, no pasa nada, lo dejo en este día y voy a obedecer lo que dice tu libro. Eso es lo que Dios manda en su palabra. Yo me siento muy bien, dice el presidente de Estados Unidos. Tengo mi fe católica, dice. Y el de aquí de México dice que es cristiano. Y el Trump dice que es cristiano. Mentirosos. Si fueran de Dios, harían lo recto delante de Dios y lucharan en contra del diablo y expusieran la verdad del tráfico de niños, del tráfico de drogas, de la prostitución de niños y de niñas. Aquí en Tijuana, en el Parque Teniente Guerrero, ahí prostituyen a los niños y a las niñas. Mi hermana me dijo, en la línea, las indígenas prostituyen a sus niños con los gringos al cruzar para que les hagan sexo a los niños pequeños. Es una abominación esto, es una abominación. Imagínate, niños, bebés, 2, 3 años, los que tú ves ahí en la calle, en Huaraches, son prostituidos por las mismas mamás, por 20, por 50, por 100, por $500. Pero viene el día de Dios, acuérdense que viene el día de Dios para toda esta gente que está haciendo todas estas cosas. La gente que no cree en Dios no dicen no va a pasar nada, pero va a venir y los va a juzgar. A todos nos va a juzgar Dios.
Y estos hijos del diablo, Dios va a traer su ira contra ellos. Va a traer su ira contra ellos, porque han hecho lo malo delante de Él. Capítulo 3, verso 3 del libro de Joel. Capítulo 3, verso 3 del libro de Joel dice así la palabra de Dios. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Qué hacen? Dan a sus niños por una ramera y venden a sus niñas por vino para beber. Venden a sus hijos y a sus hijas. Qué triste. Esto es triste. Todo lo veo, todo Dios sabe todo lo que practicaban antes, lo que practicaban en ese tiempo, y Dios se lo daba a sus hombres para que lo vieran y para que lo escribieran para nuestra enseñanza, para que aprendiéramos qué es lo que debemos de hacer, cómo combatir esto. Tenemos que venir delante de Dios y traer el camino y pedirle el camino de la rectitud, y que limpie las calles de esta ciudad y del mundo entero de estas abominaciones. Ayer veía en la noche cómo hacían un ritual. Estaban haciendo un ritual en el monte del Sorte en Venezuela. Cómo la gente les gusta que se los posean los demonios. Estaba ahí y estaban haciendo el ritual y lo poseía el demonio al hombre. Y decía el hombre, nomás ese demonio, como que era el demonio, se llamaba así, yo creo, porque nomás decía así. Me dio risa. Y se contorsionaba como la película del exorcista, así, para bocar para atrás. Y hacía así, el demonio lo dominaba, y pues el demonio es brusco porque ellos no tienen un cuerpo físico. Entonces cuando entra una persona te hace movimientos bruscos, porque no saben cómo se debe mover un cuerpo. Nuestro espíritu, nuestra alma sí sabe, porque desde chicos estamos dentro de este cuerpo y sabemos cómo debemos de empezar a caminar. Nuestros movimientos no son bruscos. El demonio entra y sus movimientos son así, son bruscos. Y se movía el hombre. ¿Cómo les gusta eso? Están maldiciendo a los pueblos ahí arriba en las montañas. Aquí cuando subimos, me acuerdo con los de la iglesia apostólica, y oramos allá arriba del cerro. Ahí había unos muchachos haciendo un ritual satánico. Cuando estaba recién bautizado hace años eso. ¿Por qué quieren hacer eso? En lo oculto, allá arriba en lo alto. Maldicen a las ciudades, a la gente. Esto es lo que dice la Escritura. ¿Por qué la gente no quiere dejar estas maldades y en verdad creerlo, lo que dice la Escritura? Prefieren hacer esto y pasar a sus hijos por el fuego. Y creer, ¿cómo es posible que una persona trabaje para un gobernante? ¿Cómo vas a trabajar en una campaña de un gobernante si es un hijo del diablo? Y le cree la gente a esta gente. Dios nos guarde y nos cubre y nos proteja a nuestros hijos y a nuestras hijas, para que Satanás no les toque, no los desvíe. Vamos a terminar con un verso aquí en la Escritura, en el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 12, verso número 2. De Salomón, capítulo 12, verso número 3. Capítulo 12, verso 3, vamos a leer ahí. Y con esto vamos a terminar. Fíjate. Capítulo 12, verso 3. En el tiempo de Moisés lo hicieron también. Capítulo 12, verso 3 de Sabiduría de Salomón. En el tiempo de Moisés hicieron lo mismo que en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Abraham hicieron lo mismo que en el tiempo de Jesús.
¿Qué es lo que pasó en el tiempo de Jesús? Vimos que Herodes mandó hacer matanza de niños. En el tiempo de Moisés, el faraón mandó matar a los niños menores de 3 años también. En el tiempo de Abraham también. Porque los brujos que estaban al lado del rey Nimrod vieron unas visiones y le fueron y le comunicaron al rey que era Nimrod. Y él dijo la visión era acerca de Abraham y de su descendencia, que iban a venir con poder. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? Nosotros, los que pelean en el espíritu de parte de Dios. No somos descendientes de Abraham de sangre, sino porque él le creyó a Dios. Nosotros le creemos a la palabra de Dios. Esa es la descendencia de Abraham. Y que iba a ser un pueblo poderoso y que iba a destruir a los descendientes de Nimrod, que son los descendientes de Satanás. Y él luego quiso ir a matar a todos. Eso dice el libro de Jacer, a todos los niños. Lo mismo a Moisés, lo querían matar. Lo mismo al Señor Jesús, el Hijo de Dios. Abraham, por eso estoy hablando de Abraham, en su nacimiento. Entonces, esto lo han practicado siempre y tenemos que despertar a esto. Lo que les quieren enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, son puras cosas malvadas, pervertidas, que Dios prohíbe en su palabra. Leamos capítulo 12 del libro de Sabiduría de Salomón, verso 3. A los antiguos pobladores de tu santa tierra los aborreciste por sus odiosas prácticas, ritos, sacrilegios y actos de magia. ¿Qué hacen los gobernantes del mundo? Hacen prácticas odiosas, hacen ritos, sacrilegios y actos de magia. Crueles sacrificios de criaturas, de animales, y banquetes canibalescos de vísceras y sangre humana. Ahí está. Eso es lo que hacen con los niños cuando están haciendo sus rituales. Esta gente los matan, se comen los dentros y se comen la sangre, se beben la sangre humana. A ellos que practicaban tales ritos, padres asesinos de vidas indefensas, decidiste eliminarlos por medio de nuestros padres para tu tierra predilecta. Los va a eliminar Dios. Los va a eliminar. A ese hombre Hank Ron que hace lo mismo, su familia, y a todos los gobernantes de México que practican esto, los va a eliminar Dios. ¿Qué es lo que hacen los gobernantes, los senadores, los diputados? Hacen banquetes canibalescos de vísceras y sangre humana. A ellos que practicaban tales ritos, ellos practican estos ritos. Son cosas aborrecibles, dice Dios, odiosas prácticas, ritos sacrílegos y actos de magia, crueles sacrificios. Son crueles cuando sacrifican a estos niños. Aquí está en la escritura, porque luego dicen que uno inventa cosas. Todo lo que hablamos de la palabra. Todo está escrito en la palabra de Dios. Enseñen a sus hijos, enseñen a sus hijas, al mundo entero que está escuchando esto. Dejen de hacer pasar a sus hijos por el fuego. Dejen de meterles que el LGTB y esas basuras. Si los homosexuales quieren practicar eso, allá que se lo queden ellos. No quieren hacer participar a mis hijas de eso y a los demás hijos de las demás personas. Los reprendemos esos actos en el nombre de Jesucristo y sus mentiras. Y ahora en las iglesias así andan vestidos los jóvenes, como ellos, peinaditos, como homosexuales. Es tiempo que se levante la iglesia de Dios. Es tiempo de que busquen verdaderamente la palabra de Dios. Sal, pueblo mío, dice, de entre ellos. El pueblo de Dios tiene que salir de la mentira.
El apóstol le tiene que predicar la verdad, el pastor, el profeta, la verdad para que la gente salga de esto. Unos dicen que son cristianos y escuchan música del mundo todavía. Se visten como el mundo, hablan como el mundo, piensan como el mundo. Tenemos que ser nuevas criaturas. Así es. Que haya diferencia entre lo santo y entre lo inmundo. Lo inmundo es lo cochino, la perversión, la maldad, lo que quieren enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas, estos gobernantes. Lo santo, diferente, apartado del mal, dice Dios, sin mancha y sin arruga, no mentiroso, no chismoso, no ladrón. La perversión no existe en estas personas que son santas de parte de Dios. Cuidan a sus hijos y a sus hijas. No les enseñan todas estas maldades que Satanás les hace pasar por el fuego, enseñando estas mentiras. Le damos gracias al Señor por este mensaje. Vamos a terminar como lo hacemos todos los domingos. Vamos a ir a leer el capítulo número 2 en el libro de los Hechos. Para toda la gente, gobernantes, a ustedes que practican esto, gente del mundo que practican estos actos de canibalismo, escucha lo que debes de hacer. Saca a tus hijos de esas mentiras de las religiones falsas. Capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Para vuestros hijos es esta promesa. No pasar por el fuego, no canibalismo, no sacrificios, no robar, no matar, no practicar satanismo, ni brujería, ni hechicería. Es para vuestros hijos esta promesa de la verdad de Dios, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Primero te arrepientes, después te bautizas, y después lo haces en el nombre de Jesucristo para que Dios perdone tus pecados, y después vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otro idioma, otras lenguas. El otro día que estaba orando, Dios me enseñó algo. Estaba orando y empecé a hablar en lenguas, y parecía que estaba hablando como un borracho. Y se me vino, ¿de dónde salió eso? Dije, eso está en la Escritura. Pedro les dijo más atrás, ahí ahorita lo que leímos, Pedro les dijo, no están borrachos como ustedes creen, les dijo Pedro, sino que es lo que el profeta Joel dijo. Y que vuestros hijos y derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, dijo el Señor a través del profeta Joel. Y yo hacía como, hablaba pero balbuceaba. Y dije, ¿esto por qué? ¿Está bien? Sí, así dice la Escritura. Parece que estás borracho, pero no estás borracho. Estás hablando otros idiomas, otras lenguas de parte de Dios, como dice aquí en el libro de los Hechos. Recibir el Espíritu Santo es eso, hablar unos idiomas que tú nunca conoces, que no los has estudiado: inglés, francés, no sé, cualquier idioma indígena, hebreo, portugués, castellano antiguo. Y la gente, cuando recibe el Espíritu Santo, hace como dice la Escritura, reciben todo esto. La gente, el mundo entero debe de cuidar a sus hijos primeramente, para que estos satánicos no estén practicando sus rituales y no sigan practicando su maldad. Es tiempo de que detengamos con oración y con la mano poderosa de Dios esto en el mundo. Es tiempo que hagamos esto en el nombre de Jesucristo.